Práctica número 1, transiciones a una presentación. En ejemplos anteriores manejamos el término diapositiva. Diapositiva es lo que conocemos a una sola hoja, por decirlo de alguna manera. Cuando ya contengo más de una diapositiva, en este caso le llamamos una presentación. Por cuestiones de tiempo, la presentación ya está hecha. Lo único que vamos a ver es cómo le pongo yo transiciones o cómo le pongo yo efectos a mi presentación. Yo para poner efectos tengo dos opciones, que son transiciones y que son animaciones. ¿Cuál es la diferencia? La transición es un cambio a la diapositiva completa, es un efecto que le pongo a la diapositiva completa. La animación yo puedo ir animando elemento por elemento. Aquí considero como elemento, por ejemplo, aquí sería el cuadro de texto, a la imagen, al otro cuadro de texto, si tengo una gráfica, si tengo viñetas, lo que yo tenga. En este caso, si vemos la presentación, como está elaborada hasta ahorita, es una presentación que aunque ya está terminada, no tiene ningún efecto. O sea, simplemente cambia de una diapositiva a otra al cambiar la pantalla. Así de sencillo. Sí. En este caso, ¿qué pasa si yo quiero poner una transición? Si yo quiero poner una transición, por ejemplo, yo tengo aquí, antes a transiciones, yo tengo aquí una serie de transiciones que yo puedo seleccionar. Vamos a suponer, por ejemplo, yo agarro vórtice. Si yo le doy un clic a vórtice, si se fijan, ya le estoy poniendo una animación a la primera diapositiva. Aquí hay que entender qué opciones tiene. Si yo le digo con sonido, le estoy diciendo que le agregue un sonido, pero no a la diapositiva, sino a la transición. Yo aquí le pongo el tiempo. Si se fijaron, la transición fue muy lenta. Por ejemplo, si yo aquí le cambio a 2 segundos, y le doy un clic, si se fijan tarda un poquito menos en entrar. En este caso yo lo voy a cambiar y lo voy a dejar en 1. Si le damos un clic, si se fijan es mucho más rápido el efecto. Entonces en este caso la primera diapositiva ya tiene, si yo la presentación ya tiene la transición, la primera tiene, pero las diapositivas posteriores no tienen todavía ninguna transición. Puedo optar por ponerle un efecto diferente a cada una, o bien si yo quiero que el mismo efecto que le puse a la primera diapositiva sea para todas, nada más le digo aplicar a todas. Y si vemos nuestra presentación, vemos que la transición ya se replicó a todas las diapositivas. Es el mismo efecto y todas dan un segundo. Ahora, puedo dejarlo así, o por ejemplo, a la última diapositiva, yo puedo decirle como es la última, que hay gatos, dejo ahí. Entonces, si yo aquí le doy un clic, automáticamente vemos entre la siguiente diapositiva, entre la siguiente y la última, tiene aplausos porque yo se los puse así. Si alguien considera de acuerdo a sus necesidades que quiere, sí, que dice, no, yo quiero que cada diapositiva tenga un efecto diferente. Por ejemplo, a la segunda le pone disolver. Si aquí le quita el tiempo, sí, vemos aquí la diapositiva, vemos la presentación, vemos que la primera diapositiva tiene un efecto, y la segunda diapositiva tiene un efecto diferente. La otra tiene diferente y la última tiene, pero ya con un sonido. Si yo aquí, por ejemplo, en la segunda diapositiva, si yo aquí agarro, por ejemplo, ahora ondulación, sí, ese es un efecto diferente. Ahora, aquí se me activó una opción. Cuando yo le digo ondulación, algunas lo tienen. Habría que ver cuando se activa esta opción, si le digo que es de dónde quiero que comience. Por ejemplo, de derecha hacia arriba, sería de derecha, de la parte inferior derecha, hacia la parte de arriba. Entonces yo aquí, de izquierda hacia arriba. Entonces yo aquí ya logro lo que yo quiero. Entonces, por ejemplo, si aquí lo dejo en 1.25, en este caso, yo ya veo mi presentación. Si se fijan, tengo un efecto en una, un efecto diferente en otra, otro efecto diferente y un efecto diferente en la otra. Si se fijan en toda esta presentación, lo que yo he hecho es, yo le estoy dando un enter o un clic al mouse para que avance la siguiente diapositiva. Entonces yo puedo tener mis transiciones, como lo hice aquí, con clic al mouse. Eso es muy conveniente usar cuando yo quiero o cuando yo estoy exponiendo. Así yo decido en qué momento, si yo estoy exponiendo aquí, una vez que acabe de explicar la primera diapositiva, yo decido en qué momento le doy el clic o el enter para que continúe. Yo puedo explicar lo que se refiere a la historia de Zacatecas y una vez que yo termine de explicar la diapositiva, en ese momento le doy un enter o un clic al mouse y avanza. Y así me voy en diapositiva por diapositiva. Hay una variante, ¿sí? Si yo no quiero que sea, por ejemplo, yo no quiero que sea
con clic al mouse, yo quiero que sea una presentación que esté corriendo por sí sola. Entonces yo tengo la opción de decirle, no, es que no hay alguien que le está dando clic al mouse, yo quiero que sea una presentación que unas ofertas, algo en una tienda, que quiero que esté por tiempo. Entonces yo quito el clic al mouse, le pongo tiempo, no confundiré, este es el tiempo de la transición y este es el tiempo que va a durar la diapositiva. Por ejemplo, si yo a la primera diapositiva le pongo 3 segundos, quiere decir que la primera diapositiva va a durar 3 segundos. En este caso, lo voy a poner a 4. Aunque se puede decir aplicar a todo, cuando yo uso tiempo, no es conveniente aplicar a todo, porque cada diapositiva tiene diferente lo que van a leer, entonces tengo que darle un poco más de tiempo. Entonces, si yo aplico, no estoy cambiando transición nada, simplemente digo, no sea con clic al mouse, y en este caso le digo, esto quiero que dure, le voy a poner 8 segundos nomás para el ejemplo. Esta última, sin cambiar, nada más le quito el clic al mouse, y yo le digo, esta quiero que dure 10 segundos, y la última quiero que dure 4 segundos. Entonces, si yo aquí le doy un clic y empiezo a correr la presentación, ya no es necesario darle clic. Una vez que transcurre el tiempo que yo le asigné, automáticamente hace el cambio. Entonces, esto se recomienda cuando yo quiero que la máquina, o en este caso la presentación, esté trabajando por sí sola, ¿sí? O esté corriendo por sí sola sin necesidad de estarle dando clic al mouse o tener una persona que le esté dando Enter. Entonces, fíjate, ¿esta por qué duró más? Porque a esta le puse 10 segundos. Una vez que pasen el tiempo requerido, automáticamente pasa. ¿Cuál sería el problema de hacerlo así? O bueno, ¿cuál sería, en este caso, qué sería el inconveniente? Que se supone que si yo quiero que esté corriendo solo, al llegar al final, pues tendría que tener una persona que le dé al inicio y la vuelva a iniciar. Generalmente, si yo quiero lograr que esté trabajando sola, me voy a la opción de presentación con diapositivas, le digo configuración de la presentación con diapositivas, y si yo aquí le digo repetir el ciclo hasta que presione la tecla Escape, entonces, ¿qué es lo que va a hacer si yo hago esto? Esto es cuando llegue al final, vuelve a comenzar al inicio de la presentación. Entonces, este pequeño cambio que le acabo de hacer, lo que me va a permitir es que yo pueda hacer una presentación que trabaje, la corro la primera vez y sola, en base a la función de tiempo, van corriendo las transiciones, ¿sí? Y con la gran ventaja, cuando llegue al final, a la última diapositiva, por la opción que le di, automáticamente vuelve a correr o vuelve a comenzar la presentación. ¿Cuándo va a terminar? Al momento que yo presione la tecla Escape. Entonces aquí corre, son 4 segundos lo que le puse a la última diapositiva y vuelve a comenzar. Entonces esto es uno que está dando vueltas hasta que yo presione la tecla Escape. ¿Cuál de las dos se recomienda o cuál es mejor? ¿Usar con clic al mouse o usar con tiempos? Es depende de la necesidad. No hay mejores, no hay peores. Es de acuerdo a la necesidad. Es lo que yo voy a utilizar. Recomendación. Si voy a exponer, siempre se recomienda ponerle con clic al mouse para que no me presionen los tiempos. Si yo lo que quiero es que algo que esté dando, yo la corro la primera vez y la presentación esté trabajando siempre una publicidad o algo ahí dando vueltas, entonces me conviene ponerle tiempos y hacerle que cuando llegue al final vuelva a reiniciarse.